Vamos a resolver un problema de equilibrios de fases, en particular equilibrios de fases binarios líquido-vapor, en el que vamos a hacer uso de las diferentes ecuaciones que se dan en estos equilibrios. De acuerdo, el problema dice así: a 50 grados la presión de vapor del benceno es de 0,366 atmósferas y la del tolueno 0,122 atmósferas. Y nos da también las masas moleculares de los dos compuestos. En una disolución de ambos componentes al 50% en peso, calcular presión parcial de cada componente, presión total de la mezcla, composición del vapor en equilibrio con la disolución y qué composición ha de tener la disolución cuyo vapor en equilibrio sea equimolar. Bueno, este enunciado es muy largo y en principio puede parecer algo complejo. Por tanto, mi recomendación siempre es primero volverlo a leer despacio e ir anotando todos los datos que nos da el problema y después intentar resolver cada una de las partes una a una. Por tanto, vamos a centrarnos primero en la primera parte en la que nos pide la presión parcial de cada componente. Vamos a empezar anotando los datos. Lo primero que nos dice es que a 50 grados la presión de vapor del benceno es de 0,366 atmósferas y la del tolueno es 0,122 atmósferas. Lo primero que hay que saber es que este dato que nos está dando es la presión de vapor puro del benceno y del tolueno. ¿Vale? Aquí, en esta primera línea, aún no hemos hecho una disolución. Es decir, nos está dando los datos para el supuesto de que tenemos un recipiente a 50 grados una cantidad de benceno, en otro recipiente una cantidad de tolueno, y nos está dando la presión de vapor del líquido que se está produciendo en este equilibrio líquido-vapor de las dos disoluciones por separado. Luego sí que nos dice que vamos a hacer una disolución de ambos componentes al 50% en peso. Bueno, aparte nos da las masas moleculares de cada compuesto, que ya veremos para qué se van a utilizar, y hacemos esa disolución a 50% en peso. ¿Qué quiere decir? Que hay un 50% de benceno y un 50% de tolueno en la disolución. Esto gráficamente vendría a ser de la siguiente forma. Tenemos el benceno y tolueno mezclado y aquí sabemos que en la fase líquida tenemos un 50% en peso de benceno y un 50% en peso de tolueno. ¿Vale? Nos fijamos en este momento solo en la fase líquida. Evidentemente va a haber un equilibrio con el vapor, etc. Pero en la fase líquida tenemos esas dos cosas. Por tanto, lo que nos pide ahora, si tenemos un 50% de benceno y de tolueno en la fase líquida, queremos saber la presión parcial de cada componente. Es decir, se va a formar un equilibrio con el vapor de benceno y de tolueno y tenemos que calcular la presión parcial que está ejerciendo cada uno de estos dos componentes. Esto nos viene dado por la ley de Raoult. ¿Vale? La ley de Raoult va a relacionar la presión parcial de un componente con su presión de vapor pura por la fracción molar del líquido. ¿Vale? Se hace igual para el benceno y para el tolueno. Muy importante aquí, nos estamos fijando en la fracción molar del líquido. Los datos del problema nos han dado ya las presiones de vapor puras del benceno y del tolueno. Lo que queda por saber aquí sería cuál es la fracción molar en el líquido. Si ya sabéis, la fracción molar es igual al número de moles de una sustancia, en este caso I, partido por el número de moles totales. Y aparte, aquí que tenemos dos componentes, la fracción molar del benceno y la del tolueno en el líquido tienen que ser igual a 1. Tenemos que empezar, por tanto, a calcular fracciones molares, pero nos falta saber el número de moles, porque aquí nos están dando el porcentaje en peso. Esto se puede hacer de forma simbólica matemática, pero yo creo que lo más sencillo es que vamos a suponer dos cantidades iguales arbitrarias de ambos componentes. ¿Vale? Como sabemos que están al 50% en peso, por ejemplo, vamos a decir 50 gramos de benceno y 50 gramos de tolueno. Esto se puede hacer igual, pongamos la cantidad que pongamos, siempre que sean iguales. Podríamos hacerlo con 100, con 200, con lo que sea. Por lo tanto, en este supuesto, los moles de benceno va a ser igual a la masa del benceno partido la masa molecular del benceno. Por eso el problema nos las había dado. Hacemos la operación y nos da 0,64 moles de benceno. Para los moles de tolueno hacemos el mismo proceso.
¿vale? Tenemos 50 gramos, dividimos por su masa molecular, 0,54 moles de tolueno. Y ahora que ya tenemos los moles, podemos calcular la fracción molar. Por ejemplo, la fracción molar del benceno en el líquido será el número de moles de benceno que tenemos, que es 0,64, dividido por el número de moles totales, 0,64 más 0,54, ¿vale? Los del benceno más los del tolueno. Esto nos da una fracción molar de 0,54. La del tolueno podríamos calcularla igual, pero mucho más sencillo usando esta relación, por tanto será 1 menos la del benceno, nos da 0,46. Entonces ya tenemos las dos fracciones molares en el líquido, tanto la del benceno como la del tolueno, tenemos las presiones de vapor puras que nos da el enunciado del problema y usando la ley de Raoult podemos calcular las presiones parciales de cada componente. ¿Vale? Lo hacemos de la siguiente forma, simplemente multiplicamos la presión de vapor pura por la fracción del benceno en el líquido, pues en el caso de la presión parcial del benceno nos va a dar 0,198 atmósferas. Por otro lado, con el tolueno vamos a hacer lo mismo, la presión de vapor pura del tolueno por la fracción del tolueno en el líquido, 0,122 por 0,46, pues 0,056 atmósferas. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí eh, las dos presiones parciales y por tanto la primera parte del problema resuelta. La segunda parte nos pide la presión total de la mezcla. Para esto hay que utilizar la ley de Dalton. La ley de Dalton nos va a relacionar la presión total de la mezcla como la suma de las presiones parciales de los componentes. En este caso, A y B sería benceno y tolueno. ¿Qué nos está diciendo? Pues tenemos el sistema este, hemos calculado antes la presión que ejerce el benceno, la presión que ejerce el tolueno, entonces la presión total que hay en este recipiente va a ser la suma de los dos. Estos datos los hemos obtenido en la primera parte del problema y por tanto esta parte no es nada más que realizar la suma de las dos. Sumamos las dos y nos da un resultado de 0,254 atmósferas. Es decir, en este recipiente, en estas condiciones, hay una presión de 0,254 atmósferas. Y así tenemos resuelta la segunda parte del problema. Vayamos a la tercera parte del problema. Nos está pidiendo la composición del vapor en equilibrio con la disolución. Para saber la composición del vapor, nosotros lo que nos referimos es la curva del vapor. Hay varias formas de expresarla, esta para mí es mi preferida, en la cual estamos relacionando la presión total con la fracción de los compuestos del vapor, la fracción molar de los compuestos del vapor, y utilizando las presiones de vapor puro de los dos compuestos. La presión es vapor puro del benceno y del tolueno, de nuevo nos las da el enunciado del problema. Y la presión total la hemos calculado en la parte anterior del problema. Por tanto, en este caso, no nos queda más que sustituir en esta fórmula. Por ejemplo, podemos hacerlo para el benceno y sustituyendo los valores, presión total 0,254, presión del vapor puro del tolueno 0,122 y 0,122, presión de vapor puro del benceno 0,366 y ya solo nos queda despejar la fracción molar del benceno en el vapor. Mucho cuidado a la hora de sustituir aquí, no equivocaros con la presión de vapor pura de uno y del otro componente, ¿de acuerdo? Porque si no el resultado saldrá mal. Si sustituimos esto, nos da una presión de vapor en el benceno de 0,78. Y de nuevo, como sabemos que la suma de las dos tiene que ser igual a 1, pues la fracción molar del tolueno del vapor se hace por diferencia y da 0,22. Es un buen momento, aunque no lo pregunta el problema, para comparar esto con las que hemos obtenido en la parte A en el líquido. Si os dais cuenta, la fracción molar del benceno en el líquido es menor que en el vapor. ¿Qué quiere decir esto? Pues el componente que está más presente en el vapor es un componente más volátil. Y ya sabemos que el benceno es más volátil porque su presión de vapor pura es más alta. ¿De acuerdo? Una presión de vapor pura de un componente más alta o una temperatura de ebullición más baja indica un componente más volátil. Por tanto, así podemos comprobar fácilmente que el resultado tiene lógica, tiene sentido, puesto que nos ha dado una fracción molar del benceno del vapor más alta que en el líquido. Y esto es así porque es volátil, es más volátil que el tolueno. Bien, pues
Con este resultado tenemos ya la parte C del problema resuelto. Vamos a la última parte. La última parte nos pregunta qué composición ha de tener la disolución cuyo vapor en equilibrio sea equimolar. Vale, aquí ya, si os dais cuenta, las tres partes anteriores estaban relacionadas. Estábamos hablando de una disolución de ambos componentes al 50% en peso y hemos ido calculando cada una de las magnitudes que nos pedían. En este caso estamos partiendo de un supuesto distinto. Estamos partiendo de un supuesto en el que la disolución, el vapor en equilibrio es equimolar. Vale, aquí hay que entender, equimolar quiere decir que tenemos el mismo número de moles de vapor de benceno y de tolueno. Y por tanto, si tenemos el mismo número de moles, vamos a tener la misma fracción molar. Es decir, que el vapor en equilibrio equimolar nos está diciendo que la fracción molar del benceno en el vapor es igual a la fracción molar del tolueno en el vapor y es igual a 0,5. Y aquí nos está pidiendo la composición de la disolución. Si lo representamos gráficamente, tenemos un supuesto donde tenemos en el líquido benceno y tolueno, en el vapor benceno y tolueno en equilibrio, sabemos la fracción molar del benceno y del tolueno en el vapor, que es la misma y que es 0,5, y nos está pidiendo a partir de aquí sacar la composición de la disolución, es decir, la fracción molar del benceno y del tolueno en el líquido. Vale, aquí lo que pasa, lo que tenemos que hacer es utilizar la curva del líquido. ¿Vale? La curva del líquido nos relaciona la presión total con las presiones de vapor puro de los componentes y la fracción molar del componente en el líquido. De nuevo, las presiones de vapor puras las sabemos porque nos ha dado el enunciado del problema, pero aquí no sabemos la presión total. ¿Vale? No es la misma que antes porque estamos en un supuesto distinto. Estamos en un supuesto, ya no tenemos los componentes al 50% de peso, sino que tenemos otro recipiente en el cual el vapor en equilibrio tenemos que sus fracciones molares son de 0,5 de cada uno de los componentes. Entonces tenemos que sacar la presión total primero. ¿Cómo lo hacemos? Pues volvemos de nuevo a la curva del vapor. Igual que antes, podemos usar esta fórmula. Antes sabemos la presión y hemos calculado la fracción molar en el vapor. Ahora sabemos la fracción molar en el vapor y podemos calcular la presión. Podemos sustituir, por ejemplo, para el benceno, 0,5 es lo mismo los dos, pero tenemos la presión del componente puro del tolueno, 0,122, la del benceno, 0,366 y la del tolueno, 0,122. Si despejamos aquí la P, nos da que la presión aquí total es 0,184 atmósferas. ¿Vale? Aquí no lo he puesto, pero hay que poner siempre las unidades, atmósferas. Como ya tenemos la presión total, sabemos la presión total del recipiente, pues ya podemos usar la fórmula de la curva del líquido. Podemos sustituir, por ejemplo, de nuevo para el benceno. Ponemos la presión total, 0,184, va a ser igual a la presión de vapor puro del tolueno, más la presión de vapor puro del benceno, menos la presión de vapor puro del tolueno, ¿vale? Las que nos daba el problema. De aquí podemos despejar la fracción molar del líquido del benceno, que es 0,25. Y de nuevo, por diferencia, podemos sacar el tolueno, que será 1 menos la del benceno, 0,75. Así ya sabemos la composición que tiene la disolución. Si nos fijamos, igual que en el caso anterior, la fracción molar del benceno en el vapor es más alta que en el líquido, de nuevo porque es el componente más volátil. Y de esta forma ya tendríamos este problema completamente resuelto.